Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Dominicana de Pediatría, a su junta directiva y al comité organizador del 46º Congreso Dominicano de Pediatría la invitación a hablar de un tema que se marca perfectamente en el lema escogido por la sociedad este año: la niñez ante los nuevos tiempos y concretamente el regreso a clases, las ilusiones que muchos tenemos y los temores que desde luego también compartimos. Debo declarar que no tengo ningún conflicto de interés en particular. Soy un pediatra, neonatólogo, parcialmente retirado, aunque quisiera estar así todo el tiempo. Continúo fundamentalmente haciendo consulta en atención primaria en mi consultorio. Y últimamente incursionando en el mundo de las redes, convencido de que como pediatras y fundamentalmente educadores y asesores de la familia, tenemos una responsabilidad y una necesidad de participar en los medios de difusión a los que la gente acude, concretamente Instagram y Facebook, al cual los invito a ingresar, donde fundamentalmente he tratado, y con esta conferencia eso es lo que busco, de entender este problema al que nos tuvimos que enfrentar hace año y medio aproximadamente y que no entendimos bien. Yo pienso que de acuerdo al cuento famoso budista indio, donde 6 hombres ciegos se enfrentaron ante un elefante, cada uno interpretó ese hallazgo de distintas formas. Nosotros como grupo académico incluso también tuvimos muchas confusiones inicialmente, aún las tenemos, pero hay varias cosas que pienso yo están hoy mucho más claras. Entre ellas, que el regreso seguro al colegio es posible. Y de eso trata mi intervención y en eso quiero hacer énfasis como mi posición personal, profesional y colectiva, porque hoy en el mundo un buen número de pediatras y de asociaciones científicas están tratando de mostrar que es posible regresar al colegio, a las clases, al aula, de manera segura. Inicialmente, cuando empezamos a buscar cómo entender lo que se nos venía encima o lo que se nos vino encima, la pandemia, nos enfrascamos en entenderla desde el punto de vista médico, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista biológico, posteriormente desde el punto de vista epidemiológico y salud pública. Y ese fue nuestro énfasis más importante. Pero nos olvidamos que realmente la pandemia COVID-19 no es solo una enfermedad, sino es una sindemia que involucra distintos elementos. Conocimos los factores subyacentes que son facilitadores del agravamiento, de las presentaciones graves de la enfermedad y también las distintas repercusiones que tenía en el ámbito personal, familiar, económico, mental, emocional y desde luego en el mundo de los niños, en lo que tiene que ver con los colegios. Fue así como este término que ya fue acuñado hacia los 90 y posteriormente publicado en Lancet, se retomó y en un editorial hacia septiembre del 2020, desde el año pasado, hace menos de un año, Richard Horton llamó la atención sobre que considerar el COVID no solamente como una pandemia, sino con una sindemia donde estos distintos elementos se intercambiaban y
tenían que ver con el problema que teníamos que enfrentar. No solamente, reitero, enfrentamos una enfermedad de tipo orgánico que ya conocemos bastante bien, sino también una serie de elementos que se suman y que interrelacionan con esa enfermedad de distinto tipo social, indudablemente, entre ellos el tema que hoy nos preocupa, el regreso de los niños a la escuela y sobre el cual tenemos que poner toda la atención. Máxime cuando la inmensa mayoría de escuelas y de colegios en Latinoamérica están aún cerradas o asisten a ellas los niños en forma semipresencial. Latinoamérica en particular, o la región de las Américas, como se puede ver en este mapa, no sé si ustedes lo pueden seguir, el cursor, espero que sí, es tal vez la región que en el mundo tiene mayor compromiso en cuanto tiene que ver con escuelas cerradas. Algo que afecta mundialmente a cerca de 157 millones de niños y de adolescentes. 8.9% del total de alumnos potenciales está matriculado y aún persisten en Latinoamérica 19 cierres casi totales debido al COVID en América Latina. Concretamente, y esta gráfica es tomada de la UNESCO, es una gráfica del 14 de junio, época en la que estamos grabando este video para la presentación que va a ser a finales de julio, pero pienso que las cosas variarán de acuerdo a algunas políticas de Estado y espero a la contribución que hagamos todos los pediatras para entender la importancia de regresar a las aulas. Como ustedes pueden ver en este gráfico, México, Venezuela, no sabemos qué pasa completamente en Venezuela, Ecuador, Perú y Uruguay estaba, ya no está tanto, con una muy buena proporción de escuelas cerradas, mientras las demás escuelas o colegios están parcialmente abiertas dependiendo de ciertas circunstancias. 3 de cada 5 niños y niñas en Latinoamérica perdieron un año escolar en el mundo. Es indudablemente, comparada con otras regiones del mundo, la que registra el mayor cierre de escuelas y el más prolongado en todo el mundo. No nos olvidemos de esa perspectiva en la cual estamos involucrados. Estamos en la región, los niños y nosotros, los pediatras y las familias, ante una acción deleteria de la pandemia en una forma impactante, no solamente desde el punto de vista orgánico, sino desde el punto de vista social. Andreas Schleicher, un alemán, fue el gestor de las pruebas PISA, que supongo yo que en Dominicana se hacen. Son unas pruebas de conocimientos escolares que se hacen en la inmensa mayoría de países del mundo, que hacen parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Y en una reciente entrevista publicada en El País de España, en el diario El País, él dice que los alumnos, especialmente los entornos desfavorecidos, seguramente van a tener unas pruebas PISA mucho más complicadas, con registros menores en la calificación, porque ellos no se han podido beneficiar mucho del aprendizaje digital y no tuvieron mucho apoyo. El impacto en la educación es en serio para todos los niños de familias pudientes que pudieron acceder al Internet, que tienen medios, pero especialmente deleterio para las clases sociales marginales, donde además de la pobreza constitucionaria, de ya el compromiso en la educación, también se vieron afectados en muchos de los elementos
que se incorporan a la educación, como es en los comedores infantiles. Y a ellos dejaron de asistir con un impacto, reitero, importante desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista familiar, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista nutricional, además del emocional y mental. Y económico y familiar porque la mayoría de las afectadas han sido las mujeres madres, muchas de ellas cabezas de familia que no pueden atender adecuadamente que sus hijos estudien y ellos sus compromisos laborales. Además estudian con, todos sabemos, seguramente Dominicana comparte los problemas de Latinoamérica, como Colombia, con accesos muy limitados a ancho de bandas adecuadas o ni siquiera a datos que les permitan incorporarse a la escuela. Así que el problema es tremendamente serio y tremendamente serio especialmente para Latinoamérica. Eso sin olvidar que estos hechos lo que terminan haciendo es afectando los derechos de los niños. Derechos de los niños que todos los países han asignado en las diferentes convenciones y reuniones internacionales que los pediatras decimos defender, pero que hay que volcar en realidades concretas, tangibles y en hechos que cambien la situación actual, en lo que tiene que ver con educación y con salud. La idea generalizada, reitero, de una buena parte de los pediatras del mundo, de la mayoría, me atrevo a decir, de las asociaciones de pediatría y de las organizaciones y de líderes comunitarios es que es posible regresar al colegio de manera segura, saludable y sostenible. Vamos ya a establecido unos hechos, vamos a tratar de profundizar por qué es posible lograrlo. ¿A qué nos enfrentamos y qué debemos hacer para que podamos de manera sostenible lograr que los niños vuelvan al colegio? Es una necesidad apremiante. Los distintos estudios a nivel mundial desde hace un buen tiempo, donde se trataron de medir el impacto de la respuesta inmunológica, que inicialmente parecieron decirnos que los niños eran grandes propagadores del virus, aunque no sufrían la enfermedad, eran altamente contagiantes. Los estudios posteriores demostraron que no es así. La respuesta inmune de las células epiteliales nasales, que es menor en la infancia, pueden contribuir también al menor impacto clínico, no solamente clínico, sino de transmisibilidad o de transmisión del SARS-CoV-2 en los niños. Estas diapositivas las tomo de una conferencia de un colega infectólogo pediatra colombiano, en donde cada vez se empezaron a presentar más reportes donde buscaban evaluar cuál era el riesgo de transmisión en el contexto de la educación. Reitero, todos ustedes se acordarán cómo nosotros pensamos inicialmente que los niños eran unos grandes transmisores, que había que cuidar a los abuelos, que había que cuidar a los adultos, porque los niños no iban a enfermarse gravemente, pero sí iban a transmitir en forma importante la enfermedad. Todos los datos actuales y que se empezaron a evaluar en los distintos reportes basados en la evidencia sugieren que los niños no son los generadores primarios de la transmisión del SARS-CoV-2 en colegios y en lugares preescolares. La transmisión viral entre niños del SARS-CoV-2 es menor incluso que la observada para otros virus como el de la influenza, y estos datos contribuyeron poco a poco a que fuéramos entendiendo que era necesario adecuar las estrategias para el levantamiento de las cuarentenas tenaces, muy restrictivas, especialmente en la población infantil.
Se fueron acopiando distintos estudios. Este es un estudio del Reino Unido, donde establece en su titular y en el desarrollo que los niños no son unos grandes transmisores y que era tiempo, porque esto es un estudio del año pasado, era tiempo de regresar al colegio una vez evidenciado esto y las distintas experiencias que se empezaron a recopilar, vuelvo a reiterar, de distintos países. Luego ya el Centro para el Control de Enfermedades Infecciosas, los CDC de Europa, hicieron un pronunciamiento oficial y concluyeron que las investigaciones sugieren que la transmisión por parte de los niños en las escuelas es poco frecuente y no es la causa primaria de la infección SARS-CoV-2. Si se guardan distancias adecuadas, medidas higiénicas básicas que todos conocemos, los colegios no son grandes propagadores de la enfermedad. No se asociaba ninguna reapertura de escuelas con un significativo incremento en la comunidad de la transmisión. Y debía ser la decisión de regresar al colegio debía ser inmediata. Colombia participó en algún estudio. En Bogotá se hizo una prueba y la reapertura escolar basada en el uso correcto del tapabocas en niños mayores de 2 años con un aforo limitado tiene un impacto mínimo en el número de muertos reportados en la ciudad en un estudio inicial que se llevó a cabo hacia finales del año pasado. El impacto no dependerá, el impacto de la pandemia, el nivel de mortalidad y morbilidad no va a depender y no depende del ingreso de los niños al colegio, depende de otros elementos. España, en un último informe que resume un estudio que se llama el estudio épico de España, y estos son datos tomados de una reciente conferencia y un debate del muy reciente Congreso Español de Pediatría, demuestra en ese estudio, de luego recopilada la experiencia de un año por más de 80 y tantos centros hospitalarios españoles en la que participaron cerca de 150 colegas pediatras, demostraron que muy pocos niños sufren la enfermedad en forma importante y la presencia del virus en las vías respiratorias superiores es baja. Los niños y adolescentes no solamente se contagian con menor frecuencia, sino a menudo presentan una carga viral menor y sufren síntomas más leves. Javier González de Dios, un pediatra español que es jefe de pediatría del Hospital Universitario en Alicante, contribuye con unas experiencias que cuentan unos pasados eventos y diapositivas que quiero compartir, cómo se detecta que los niños no contribuyen significativamente en la dinámica de la epidemia SARS-CoV-2 y son mucho mayores los beneficios educativos y sociales que brinda la escolarización que el riesgo de que ellos terminen o contagiándose, mucho más agravándose y también contagiando a las demás personas. Las repercusiones positivas, las repercusiones al ingreso de los niños al colegio son no solamente positivas desde ese punto de vista de salud pública, sino desde el punto de vista educativa, emocionales y sociales. No sé cuántos de ustedes, queridos colegas y oyentes en Dominicana, han podido conversar con los niños que están felices de regresar al colegio. Felices de regresar al colegio en condiciones que deben controlarse con unas medidas de bioseguridad que ellos hacen mucho mejor que los adultos y con las consideraciones que ya conocemos hoy de la enfermedad, donde hay menor impacto en los niños y ellos también son un factor muy poco importante en la transmisibilidad. En España, concretamente, a pesar de los picos que ha sufrido ese país, a pesar de los picos que ha sufrido Europa,
Desde que comenzó el curso anterior, el del año 2020, el 98% de las aulas han funcionado con normalidad, contrastando con lo que está pasando en Latinoamérica. Y en ningún momento se ha superado más del 2% de las aulas confinadas, sin que esto haya contribuido a los números de la pandemia. España, en esta evaluación crítica que hacen en el pasado Congreso, demuestra que es posible estar en el colegio. Los niños tienen un número R 0.3 en primaria, el número 0.6 en secundaria, lo cual claramente por todos es entendible que no contribuyen absolutamente o en muy poco a la difusión de la enfermedad. Así que, reitero, la posición personal y la posición profesional que acompaña la posición de las distintas asociaciones o de la inmensa mayoría de asociaciones en el mundo, es que los niños pueden regresar al colegio. Porque nos vamos a enfrentar a una terrible realidad que comentaba ya Tusquets, un famoso pintor y diseñador y arquitecto. Algunos tal vez conozcan los libros de Tusquets, de la editorial Tusquets. Esta pandemia, además de todo lo que trae, seguramente nos va a producir más tontos, pero no solamente a los niños, pienso que a nosotros, donde lo hagamos medidas inteligentes. Colombia, afortunadamente, a pesar de que vivimos una tragedia de tipo social y una tragedia desde el punto de vista pandémico, decidió por resolución reciente, la resolución 777 del 2001, que los niños regresen al colegio de manera segura y confiable a partir del 15 de julio. Yo espero que cuando ustedes estén viendo esto ya haya la inmensa mayoría de escuelas en Colombia y de colegios abiertos, guardando medidas de bioseguridad. La mayoría de los profesores deben estar vacunados también en nuestra parte, pero aún así no era el problema. Y la Sociedad Colombiana de Pediatría acompañando de alguna manera esa posición gubernamental, mucho antes de que la posición gubernamental saliera al aire, que salió hace primeros días de junio de este año. Esto es más o menos un pronunciamiento que hicimos como sociedad tal vez hacia finales de marzo. La Sociedad Colombiana de Pediatría decididamente recomienda el regreso al colegio de manera progresiva y segura, acompañando a varias sociedades de Latinoamérica. No quiero citar concretamente algunas, pero rápidamente recuerdo a la sociedad argentina, a la sociedad chilena, en que se han pronunciado corporativamente, institucionalmente, llamando al regreso al colegio. Este documento lo pueden encontrar en la página web de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Así que no solo es seguro que los niños regresen a las escuelas, es posible también. Y es posible porque los niños no solamente se afectan menos, sino no son grandes transmisores de la enfermedad, no son grandes contagiantes. Los niños no participan como una fuente de contagio en la epidemia. Ellos pueden regresar al colegio y seguramente los abuelos podemos disfrutar mucho más de nuestros niños felices, emocionalmente menos afectados y en compañía nuestra de los años, de los meses que ya vienen. Reitero, a pesar de muchas circunstancias que aún no nos han abandonado completamente en lo que tiene que ver con la enfermedad. Muchas gracias a todos ustedes por la audiencia. Espero que haya contribuido en algo a aclarar. Valdría la pena que el tema se debatiera ampliamente de manera institucional en las sociedades de pediatría de Latinoamérica, en la Sociedad de Pediatría Dominicana, y salieran pronunciamientos, el que ustedes estimen adecuado, basados en la evidencia y en la necesidad del regreso a las aulas. Muchísimas gracias.